Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Bien, qué sé yo. ¿Con idea de hacer algo diferente hoy? Sí, hoy lo habíamos hablado por teléfono anteriormente, surgió la idea de hacer un especial, ¿no? En dos tipos que narran. Bien, algo que sería interesante decir, agradecer a los que nos están viendo, que la verdad que estamos muy contentos por ¿no? Los seguidores que tenemos, los suscriptores, ¿no? ¿A qué número hemos llegado? Casi a 1000, no lo esperábamos. Bien. También hay sonceras y apuntes que llegaron a 1500 reproducciones, que Mm. para nosotros, que no somos ni influencer ni nada de eso, es una cuestión maravillosa, fundamentalmente porque nos transmite la sensación de no estar solo, ¿no? No estar hablando al aire, Sí, ¿no? sí, no estar frente al mar diciendo cosas que nadie escucha. Entonces, bueno, esto de Y no compartir. solamente eso, ni caer en la idea de comprar visitas ni nada de eso, que estamos lejos de eso. Entonces queremos agradecerlo muchísimo a los Mm. que miran. Los que somos genuinos, eso es lo que queremos Exacto, decir. no, Sí, sí, no son fantasmas. no somos fantasmas. Sí. Y bueno, y vos me decías, el especial me parece que le podemos poner un título que proviene de la ralea popular, ¿no? Ujú. A ver. Los que cagamos en los baldes, Ah, ¿sí? Que tiene que ver con una frase que anduvo dando vuelta desde el domingo 8 de septiembre, ¿no? sí. Creo Después de que las elecciones, ¿no? se la selecciona, sí. Sí. Y me gustaría que Claro, se instaló, ¿no? Los medios de comunicación instalaron esa frase, esa categoría, podríamos decir, ¿no? Que por lo menos en mi caso yo la veo como un símbolo, ¿no? Alguna cosa habíamos charlado de esto. ¿Qué quiere decir esto, no? Los que utilizan el balde como sanitario. Para no repetir la misma frase que me parece un poco desagradable. ¿A quién va dirigida? ¿No? Claramente fue dicho con nombre y apellido, fue dirigida a los negros de la matanza, por eso nosotros también hacemos con Urbano y puntualmente No, pero fueron a los negros, hablaron de la a la matanza, tercera ¿no? sección, A la digamos. tercera sección, bueno, digamos, la tercera sección Es hay amplia. un partido, pero hay un partido que tiene una gran cantidad de votantes que es la matanza, ¿no? La tercera sección. Entonces, claramente, creo que en alguno de estos programas se nombró la matanza directamente, ¿no? Deseándole cosas bastante terribles. Eh, esta especie de símbolo bueno, que es un símbolo, algo que representa otra cosa. Entonces, vamos un poquito más allá de Valde. Después, si ustedes ven la soncera, nosotros que trabajamos con eso, la soncera es una forma de reírse, ¿no? De la forma que a veces nos miran. Decimos que ahí nosotros podemos llegar a tener baldes con jacuzzi, ¿no? Ir mucho más allá de eso. Pero ha generado un cierto descontento lo que ha pasado el día ¿no? de las elecciones. En algunos sectores que no veían venir algo que, acá nosotros a veces recomendamos películas, algunos libros, recomendamos un cuento muy interesante de Borges, Ruinas Circulares, donde ahí Borges habla de un personaje que constantemente va repitiendo su historia con distintas características y se va soñando a sí mismo, y eso en un círculo que va dando vueltas en forma casi eterna, eh, y este desprecio por lo popular no es algo novedoso en la Argentina, que tiene ya más de 70 y pico de años, ¿no? Este desprecio popular, y está relacionado con un movimiento político. Si yo hago una lectura más amplia, ya que estás citando autores, yo no voy a ser menos. Esto me recordó una carta de un gran escritor, Leopoldo Marechal, Mm. que se la manda a Sábato en el 55, cuando estaban fusilando, persiguiendo. Y en esa carta dice dos frases que a mí me impactaron, Marechal. Dice, en este país hay hijos de puta alegóricos y declarados. Y me parece que la respuesta al resultado de esa elección de parte de la dirigencia de los tipos que perdieron y de parte de la clase media o de los seguidores libertarios demostró eso, que tienen esas dos características, son alegóricos y literales. Bueno, creo que los literales han salido a la palestra ahora y les agradecemos, ¿no? Porque los literales, en cierto punto, representan a los alegóricos.
Vos señalás los que perdieron. Bueno, yo los que perdieron los pondría entre comillas, porque son los que siempre ganan, ¿no? Desde el punto de vista económico son los que siempre ganan. Y los que siempre pierden, estamos situados casi siempre en el mismo lugar. Estas victorias que tenemos nosotros, como diría cualquiera que le guste un poquito la historia, son victorias pírricas, digamos, no hay que decir pírricas, son victorias que nos cuestan la mitad de los soldados que tenemos. Y que no nos llevan tampoco a demasiadas alegrías. Lo que sí muestran un gran enojo del otro lado. Y cómo nos ven a nosotros, que es como nos ven desde hace muchísimo tiempo. Vos hablaste de victoria, yo coincido en algo, fue una victoria pero no gana el peronismo, ganan los sectores populares. A ver. Claro, no, me parece inadecuado decir que el peronismo ganó, a mí me parece que se activó algo que estaba, una vieja cultura obrera, una vieja cultura de los sectores populares, que está muy disminuida, ¿no?, en los últimos años, y donde se marcó, ¿qué cosa? A ver, ante un fuerte sentimiento de agravio, ante todo lo que están haciendo estos tipos, hay una respuesta, ¿sí? Me parece que marca un inicio de algo, genera un espacio a un animarse a qué, ¿sí? Y ese animarse fue a través de los votos, pero implica algo. No está mal hablar de conflicto y no está mal hablar de confrontación. No, para nada. No, es inherente a los sujetos sociales, ¿no? Bien, entonces me parece que se logró despertar eso. A ver, vos hablas del triunfo del peronismo, la izquierda hizo un muy buen, ¿cómo es? Sí. 7%. Bueno, sí. pero comparado con otros niveles, me parece que es interesante. Entonces esa respuesta popular me parece que hay que medirla en un conjunto, dentro de un marco cultural. Y la pregunta tiene que ver con algo. Los tipos tiran esta frase con una intención lógica, es herir a través del lenguaje. Y me parece que nosotros tenemos que tener la suficiente habilidad para resignificarle ese concepto. Bien. Bueno, algunas cosas. Lo interesante de dos tipos que narran desde la matanza y en este especial es que estos dos tipos no están de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Porque si no sería digamos, jugar un cabeza, ¿no? De cabeceás y yo la agarro. Sí, no te gustó lo que dije sobre la izquierda, pero bueno. No, para nada, no pasa por ahí. Sino esta cuestión de la cuestión de lo popular. Y entiendo yo, seguramente equivocado, que lo popular no es representado por... Primero, no sé por qué partido político ha representado lo popular. Más allá de eso, hay un movimiento que creo que en algún momento del siglo XX, a mediados del siglo XX, empezó a representar lo popular de una forma, si se quiere, masiva. Por eso señalás vos muy bien que me estás hablando de una excelente elección de partidos de izquierda, y me decís, excelente elección un 7%. Entonces una elección normal es un 3%. Lo que representa a lo popular, digamos, casi siempre va por el mismo lugar, porque va más allá de lo político, entiendo yo, siguiendo algunos pensamientos de gente que creo que tiene algún fundamento. Es una cuestión casi antropológica, ¿no? Cultural. Este movimiento político se transformó en lo que yo tengo ahora, ¿no? En el mate. Entonces el mate es algo cultural. El movimiento político que se instaló en Argentina se transformó en algo cultural. El mate no le gusta a toda la gente. Yo conozco mucha gente que detesta el mate. Es más, se pone muy mal cuando tomo mate con 2 o 3 amigos y ahí tengo 2 o 3 que toman té. Sí, porque no le gusta compartir el mate, porque estamos todos tomando desde acá, es una cuestión. Y es obviamente respetable, pero hay una cultura popular que dice que el mate es muy rico tomarlo y el mate tomarlo solo está bien, pero el mate es para compartir. Algo parecido desde el punto de vista cultural, creo, por ahí estoy equivocado, pasa con este movimiento político. Que al hacer un movimiento ahí, si vos querés, puede haber muchas ideologías, más allá de las ideologías europeas, que son la derecha y la izquierda, que son categorías instaladas, qué sé yo, de la Revolución Francesa, digamos. Y tienen que ver con lo europeo, mucho no tienen que ver con nosotros. Y cuando algo se trasplanta, no sale casi siempre muy bien. O sea, uno empieza a ser el reflejo de algo que tiene origen en otro lugar. Es como que no, muchas veces en la Argentina no, vamos a hacer una revolución como los rusos. No, harás una revolución, pero no va a ser nunca como la revolución rusa.
vamos a hacer una revolución como la francesa. Bueno, harás una revolución, pero no va a ser como la francesa, porque no estás en Francia. O también, vamos a hacer una revolución como en Cuba. Harás una revolución, pero no va a ser como la cubana. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos ciertas características en el lugar que vivimos y tenemos una historia que aparte nos diferencia de la historia de países limítrofes, ¿no? A mí lo que me encanta de lo que estás hablando, a mí se me viene, no es una idea mía, es de un viejo historiador que se llama James Petras, es la idea de clase obrera o clase popular en el sentido de hidra. A ver. Más la cortás, más renace. A pesar suyo. Por ahí no quiero renacer, pero no le queda otra que renacer, ¿no? A pesar de sus deseos va a renacer. A ver, nos cortás y bien o mal, Naturalmente va a renacer. naturalmente renacer. Entonces, vos fíjate, muy interesante una respuesta, ¿no? Porque creo que fue más que una respuesta política, yo veo una respuesta cultural, ¿no? El viejo deseo de proyección de matar a lo popular en Argentina. ¿Sí? De someterlo, y algo muy interesante, no es mío tampoco, historiador James, esa vieja cultura plebeya de la argentinidad que les molesta. El plebeyismo, ¿qué implica? Implica nos vamos a burlar y vamos a generar acciones en contra de lo que vos estás. Bueno, el plebeyismo haciendo. en la Argentina llevó casi un siglo de guerras civiles, ¿no? El siglo XIX. No un siglo, pero digamos, si se quiere, finales desde el 20 en adelante, 1820 en adelante, primero la guerra de revolución, después la guerra civil, hubo una guerra, ¿no? ¿Qué sé yo? Había muchachos que decían, no hay que ahorrar sangre de gaucho. Y esos muchachos llegaron a presidente de la nación. Y lo interesante es esa cuestión. Cuando los tipos ya están por poner el último clavo, piensan que van a poner el último clavo, se generan ¿qué cosa? Reacciones. Independientemente de la dirigencia política. Sí, que justamente ahí tenemos otra cuestión simbólica, ¿no? El balde, poner el último clavo. Lo que está haciendo es que esa hidra renazca. O sea, vos estás diciendo, no, yo tomo té y lo tuyo es un asco. Pero al decir lo tuyo es un asco, lo tuyo existe, que es el mate. Entonces, al decir tiene que desaparecer el mate, lo que va a pasar es que en la penumbra va a haber más gente que tome mate. En las catacumbas va a haber más gente que tome mate. En la cárcel, cuando metas a la cárcel a gente que toma mate, va a seguir tomando mate. Con lo que sea, en un cuenco de barro, en un hueco en el piso. Sí. Pero a lo que vamos es a esto, ¿no? Cuando algo se instala antropológicamente, ¿qué quiero decir antropológicamente? Desde el punto de vista cultural, se hace costumbre. Erradicar, digamos que es casi imposible, ¿no? En Europa, vamos a Europa, a muchos les gusta la cuestión del europeo y las ideologías europeas, bueno, está bien, vamos un poquito a Europa. En Europa en el siglo XVI se quemó mujeres porque hacían medicina, pero las parteras siguen hasta el día de hoy. Se las quemó, la Inquisición las quemó viva, pero el concepto de partera llegó hasta el día de hoy. O sea, algo encapsulado dentro de las mujeres quedó, cultural, antropológico, para que la partera sea una mujer. Sí, y esta respuesta cultural tenés que, a ver, esta cuestión de catacumba que vos decís, esta cuestión subterránea empieza a aflorar, ¿sí? Y me parece que no están haciendo una buena lectura los tipos que toman estas decisiones o avalan. Hay valores fundamentales dentro de esa cultura popular argentina que son válidas. La educación pública, la salud pública, ¿sí? Y cuestiones más elementales. Yo no me voy a resignar al asado, no me voy a resignar a esto. La pregunta es... Me voy a resignar a no tener un asado. A no tener un asado. Sí. Entonces, por más que vos me vengas a vender el primer mundo, por así decirlo, no estoy diciendo que estamos en presencia de un cordobazo. Ojalá existiera el cordobazo en este momento. Pero me parece que es un emergente cultural, es como un momento histórico que nos lleva a dos cosas. A mirar el presente, que nos está pasando, pero empezar a recuperar experiencias del pasado que nos sirvió para confrontar situaciones tan difíciles como estas. Pero diferentes, ¿no? Pero diferentes. Habla de cordobazo, estamos hablando de una dictadura militar, de Onganía. Bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que hubo una respuesta, y no solamente eso, sino en el terreno de ellos. En esta democracia que ellos te proponen, vos le tiraste... Interesante lo que plantea, ¿no? Este sistema político que
juega siempre para una lid, Ujú. ¿no? Porque siempre son como las mismas figuritas, ¿no? Siempre las figuritas difíciles son las fáciles, porque son siempre los mismos dando vueltas, ¿no? Que si vos escarbás un poco, bueno, ves que hay detrás de esas figuritas hay figuritas más importantes que nunca se ven, que son las que manejan esas figuritas. Entonces, claro, es un sistema político que bajo ¿no? esta pintura de democracia, que tampoco se analiza demasiado, ¿no? Porque democracia es buena, otros sistemas de gobierno son malos, porque no son esta democracia, si se quiere, capitalista burguesa, europea del siglo XVIII en adelante. Sí, pero mirá que interesante, los que cagamos en los baldes somos más republicanos que determinados sectores. ¿Sí? Estos tipos, vos tenés un presidente que te veta todo y no hay críticas a la República. Uh-huh. ¿Sí? No hay críticas a las instituciones, ¿no? Entonces me parece que fue una elección para estos sectores que apoyan a este gobierno, porque no es solamente una élite gobernante, hay un 30% de la población que apoya. ¿Sí? Bien. Y lo interesante también es una expresión cultural y también es un llamado, un toque de silbato a nuestra dirigencia también. Bien, sí, sí, sí. También dejar un poco en claro, ¿no? Determinadas categorías, qué significan en un lugar y qué significan en otro, ¿no? Porque si vos me hablás de la República en Europa o en algunos lugares europeos, implica una cosa. Si vos me hablás de la República en la historia argentina, implica gente que ha hecho golpe de Estado, ¿no? Con las banderas de la República. Ha matado ¿No? gente, Bueno, entonces no sé si yo quiero ser esa república. Me Claro, parece que pero- no quiero ser pero republicano vos fíjate, bajo esas categorías argentinas de república. los medios de comunicación, a ver, Lo mismo, perdóname, lo mismo hablar de socialismo. En la Argentina no mismo hablar de socialismo en Europa. ¿No? ya lo Porque, sé, ¿no? pero a lo que voy es... Perdón, No, pero muchos sectores, cuando llega un gobierno popular son autoritarios. Hace 2 años que este tipo no está respetando la Constitución ni nada de eso. Y hay complicidades. Pero, claro, la cuestión es quién maneja el discurso, ¿no? Entonces acá viene la cuestión del colapso, por eso tanta ira. ¿Mm? La ira con el balde, la ira con señalar a determinados lugares de la provincia de Buenos Aires, eh, especialmente a nosotros, ¿no? Porque nos han nombrado con nombre y apellido, por eso hacemos este especial, porque han nombrado a La Matanza, ¿no? Con nombre y apellido. Bueno, pero lo de Valde ya te lo dije, es una cuestión simbólica, es el deseo, ¿no? Lo que hay que decirle a estos tipos es que acá hubo fábricas pesadas, y los que les cerraron esas fábricas fueron ellos, ¿sí? Y son los mismos tipos que no construyeron un solo cordón cuneta en La Matanza o en el conurbano. Entonces me parece que esto lo que activó algo es un sentimiento, un fuerte sentimiento de agravio que no sabemos dónde va a terminar. Sí, sí, que aparte ya está encapsulado, ¿no? Dentro de cada uno de los que vivimos por estas regiones. Está encapsulado, quiere decir, esta idea de trabajador, de clase trabajadora, que en algún momento se instaló en la Argentina, lo que le dio al trabajador en la Argentina, a diferencia de cualquier trabajador latinoamericano, y eso se puede ver si alguno tuvo la posibilidad de viajar, qué sé yo, a otros países de Latinoamérica, donde el trabajador no tiene el orgullo que tiene el trabajador en la Argentina. No. Orgullo de decir, yo me planto, yo puedo enfrentar a mi patrón, yo puedo enfrentar a mi jefe porque me está explotando y aunque no sepa ni media categoría de Karl Marx, me di cuenta que me está explotando. Eso fue instalado en algún momento en la Argentina, ¿no? Donde se le dio voz más que voto al trabajador, ¿no? Porque voto se le puede dar a un mono, entonces un mono puede ir a votar si vos lo entrenás. Pero un trabajador, en un sentido amplio lo digo, tiene orgullo de ser trabajador. Y para tener orgullo tenés que tener ¿qué? Dignidad. Y el que te da la dignidad, vos no te podés olvidar de eso. ¿Y qué es dignidad? Bueno, tener 3 cosas fundamentales. Una casa digna, ropa digna y alimento digno. Y aparte tiempo de ocio. Eso te lo dio un momento en la historia argentina, no otro. ¿Cuándo habrá sido? Bueno, póngase a buscar. Búsquelo. ¿En qué momento en la historia argentina se le dio eso a los trabajadores? Hubo una parte de la Argentina que estuvo de acuerdo con eso y otra parte que estuvo en desacuerdo. Gran parte que estuvo en desacuerdo, obviamente, fue influenciada por los medios de comunicación, que te hace creer que tu enemigo es tu amigo. Pero eso es cuestión de propaganda. De mismo modo que te hacen creer que una gaseosa te hace bien a la salud. Y vos la tomás y después el médico te dice, pará con eso que te estás matando. Pero millones de personas siguen tomando lo mismo.
Bien, a eso nos referimos. Una gran mayoría quiere vivir con dignidad, pero hay una gran parte de esa gran mayoría que se resiste por la propaganda constante de amar a tu ejecutor, de amar al verdugo, de amar a la gaseosa. Bien, nosotros no tenemos el poder de la propaganda. El día que se tenga el poder de la propaganda, bueno, ya está. Digamos, como pasa en algunos lugares del mundo que no vamos a nombrar ahora. Pero creo que por ahí tal vez pasa la cuestión. Y algo que ha pasado interesante, que vos señalaste muy bien, que ha quedado expuesto el discurso de esa minoría que maneja mayorías, ¿no? Ese discurso del desprecio a esas propias mayorías que a veces maneja. Del desprecio, ¿no? Lo que deseo yo en realidad es que vos vivas en forma indigna. Y lo que estoy diciendo acá y lo que dice... Y contento. Y contento. A ver, vos citaste acá a algún autor, vamos a citar a un querido amigo de estos muchachos que es Adam Smith, ¿no? En La riqueza de las naciones. ¿Qué dice Adam Smith? Sí, y aparte lo cita en francés porque esos muchachos en Gran Bretaña escribían en francés porque era la lengua culta. Dice, el salario del trabajador le tiene que alcanzar para la simple humanité. ¿Qué significa eso? Para sobrevivir. Lo que quieren ellos desde el origen del capitalismo de Adam Smith es que cagues en un balde. Sí, bueno, creo que hablamos bastante, fue más de descarga que otra cosa especial. No, para compartir, digamos, ciertas cuestiones que esperemos que sean útiles para abrir un debate, ¿no? Para abrir un debate y que posicionarnos también, y una posición que no tiene por qué ser rígida, uno puede ir, ¿no? Las diferencias son válidas. Y bueno, a mí me dio alegría la votación del domingo, porque bueno, esa vieja tradición y ese viejo plebeyismo me parece que sigue vigente en la Argentina y ojalá derive en cosas que nos traigan alegrías. Bueno, te mandamos un saludo a todos y gracias por seguirnos, nos vemos pronto. Bueno, un abrazo, nos estamos viendo.